Cuenta aí como é o Santiago del siglo XVI. En O Niño das Pombas, El Nido de las Palomas, narra cómo es el devenir de Santiago en los tiempos más gloriosos, la época del arzobispo Gelmírez, siglo XII, primera mitad del siglo XII, entre 1100 y 1140. Y la tercera de las obras, El Castillo de Pambre, el único que fue perdonado por los irmandiños y por tanto no sufrió la destrucción como la mayor parte de las fortalezas. Estamos desde hace unos años recuperando las ruinas posibles del Castillo de la Rocha cerca de Santiago, uno de los que sufrieron la destrucción irmandiña. Pambre se salvó. Ahí está todavía de gozosa vista, donde sitúa una leyenda que lo ubica en el siglo XIV. Y su gallego, lo dice él mismo, era el gallego que hablaban sus abuelos. Por tanto, un gallego auténtico, venido del pueblo, que es quien fabrica el idioma, no alambicado, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esto explica con plena justicia que fuera miembro fundador y numerario de la Real Academia Gallega, que como saben surge en 1904, a iniciativa americana de nuestros emigrantes, entre ellos Curros, como paradigma de los activadores de esa institución, y al mismo tiempo será, entre otras muchas cosas, académico correspondiente de la Española de la Historia. Merece, por todo eso, que en 1978 se le dedique el Día de las Letras Gallegas. Y tiene, por tanto, el reflejo y la proyección que los personajes honrados con ese mérito y con esa adscripción tienen. Y ya hemos situado al protagonista del día. Veamos ahora cuáles son sus acciones en lo que concretamente he de tocar para ustedes, las excavaciones de la Catedral de Santiago. Esas excavaciones las ordena el arzobispo, que además era cardenal de la Santa Iglesia Romana, don Miguel Payá y Rico, abrumado por la circunstancia de que no se sabía dónde estaban los restos del santo apóstol. ¿Cómo es esto posible? Antes les conté que fue enterrado exactamente en el mismo sitio donde hoy lo veneramos. Hoy a ese espacio, ya veremos cómo surge, le llamamos la cripta. Y es el primer lugar que se tiene que visitar, porque hay que ir a ver al dueño de la casa, antes que visitar la casa o el entorno de la casa. Lo primero es ir allí, saludarlo. Y eso es peregrinar, porque peregrinar es hacer un viaje sagrado, es acudir a un santuario a venerar unas reliquias insignes. En este caso, las reliquias son súper insignes, porque ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a un discípulo directo de Cristo, del grupo de los 12, captado por él en el lago de Tiberíades, con su hermano Juan, después de Pedro. Allí está pescando con su padre Zebedeo, y él los llama para que dejen de ser pescadores de peces y pasen a ser pescadores de hombres. Era posiblemente pariente de Cristo. Va a ser testigo de su vida pública. Por tanto, recibirá el mensaje evangélico en directo. Luego evangelizará España, será el primer mártir del colegio apostólico. Como les conté, por Herodes Agripa, decapitado entre el 42 y el 44. Esto tenemos aquí. Y es en las listas apostológicas el segundo en el orden jerárquico. Pedro, Santiago, Juan. Esa tríada que será testigo de la transfiguración en el monte Tabor. Esa tríada que será separada para algunos milagros. Esa tríada que asistirá a la agonía de Cristo en el monte de los Olivos, destacada de los demás. Eso tenemos aquí. Y siendo con él, Santiago, el segundo templo apostólico de la cristiandad, porque su altar está cimentado no en la cimentación física y material de la mesa, sino en el cuerpo santo que subyace.
no son unos huesecitos como tiene que ser siempre en las piedras sanas de los altares consagrados, sino nada menos que el cuerpo sacrosanto de Santiago, el mayor, hijo de Zebedeo y de Salomé, hermano de Juan. Como en Roma está San Pedro, aquí está Santiago, y no hay más. Solo se conserva la fehaciencia física de estos dos apóstoles. He ahí la causa de por qué cuando en el siglo IX se proyecta hacia el mundo europeo, más allá de los Pirineos, desde este rincón noroccidental de la península, desde este Finisterre, la noticia de que aquí está semejante regalo, la respuesta de la cristiandad es absoluta, al extremo que en el siglo XII la peregrinación es pan-europea. Vienen desde el norte, desde la península de Escandinavia y de la isla de Jutlandia, de Islandia. Jutlandia es una península, es Dinamarca. Desde Islandia. Vienen desde Grecia por el este. Toda Europa en el siglo XII es peregrina a Santiago, a este Santiago. Y eso es lo que es peregrinar. Es un viaje sagrado. Oraciones causa, que además se pueden hacer otras cosas. Son intencionalidades secundarias. La primaria es esa. Los huesos no estaban. ¿Y por qué? Porque en 1589 Galicia se ve amagada por un enorme peligro. El asedio de la ciudad de La Coruña por tropas navales llegadas hasta allí en la flota que capitaneaba un famoso corsario, Sir Francis Drake, como todos los corsarios, al servicio de una corona, en este caso la corona de Inglaterra, y en ese momento timoneada por la Reina Virgen, hija de Eduardo VII, en pleno furor de la nueva religión, la Iglesia Reformada de Inglaterra, y ya con los albores del puritanismo que será exaltado con Cromwell poco después. Por tanto, una enemistad antipapal católica absoluta. Una época de iconoclastia, y el santuario compostelano tiene dos atractivos. El primero, no sé el orden, cargarse un protosantuario, cúspide de la cristiandad con Roma y con Jerusalén, que eran más distantes y más complicados para el acceso de la flota. Nosotros estamos al otro lado de un estrecho prácticamente respecto de Inglaterra. Y eso ya no era poco, cargarse un santuario papal, católico. Pero en segundo lugar, un santuario rico. Por ello la campaña y sus costos se amortizaría fácilmente con el botín. Preciosos objetos de la vajilla litúrgica, ornamentos ricos, etc., dinero metálico, y la rapiña concurrente. El terror es absoluto, la capacidad de respuesta en duda. Si La Coruña cede, los tenemos en Santiago en un día. El arzobispo, a la sazón don Juan de San Clemente y Torquemada, dispone que los fondos archivísticos de la catedral, es decir, su realidad histórica, se traslade al interior de Galicia, a Bande y a Ourense, alejándolos todo lo posible de una penetración predatoria inglesa. El tesoro de la basílica, las ricas cruces, cálices, suspensorios, intensarios, también queda lo inframínimo para el servicio mantenido diario. Y los restos del Santo Apóstol, ante el temor de que sean profanados. En su tumba, allí, con Teodoro y Atanasio a los lados. Por la razón que sea, hubo un trasacuerdo. Y un historiador del siglo XVII, que dejó una curiosa historia de Galicia, el padre Bugarín, lo explica así, poniendo esta frase en los labios del arzobispo San Clemente: dejemos al Santo Apóstol, que él se defenderá y nos defenderá. ¿Qué hace entonces el arzobispo? No lo saca de la catedral, lo extrae del sitio sabido,
que es la tumba, y lo oculta.